Bien, al parecer ya se destrabó esta diapositiva de PowerPoint. Y bueno, entonces quedamos con Adán y Jesús, que Adán llegó a ser alma viviente y Jesús espíritu dador de vida. Ya he explicado que entre ambos existe un paralelismo antitético, una simetría. Después te voy a explicar con más detalle qué significa el paralelismo antitético, ¿ok? Pero básicamente te voy a dar un adelanto que lo vas a entender perfectamente bien aquí en la Biblia de América, ¿ok? Te voy a leer Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 10, y te voy a leer algunos versículos. Bueno, en este libro de los Proverbios vas a entender con mucha claridad qué es el paralelismo antitético. ¿Por qué se le llama paralelismo? Son dos ideas en paralelo, dos líneas paralelas, y antitético porque una es la antítesis de la otra, anti, lo contrario, como blanco y negro, como arriba y abajo, ¿sí? Eso es el paralelismo antitético. Fíjate lo que dice aquí Proverbios, capítulo 10. ¿Sí? Aquí está. Proverbios, capítulo 10. En la Biblia de América. Dice, un hijo sabio es la alegría del padre. Un hijo necio es la tristeza de su madre. Entonces, sabio y necio, alegría y tristeza. ¿Ya te diste cuenta? Son dos ideas en paralelo. Son antinomios o antónimos. ¿Sí? Entonces, como las antinomias de la crítica de la razón pura de Kant, del filósofo Immanuel Kant. El versículo 2 dice, de nada sirven tesoros injustos, pero la justicia libra de la muerte. Injustos, justos, ¿sí? Versículo 3, el Señor no permite que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia del malvado. El justo, el malvado, ¿ok? Mano perezosa empobrece, brazos trabajadores enriquecen, ¿sí? Mano perezosa, trabajadora, pobreza, riqueza, ¿ok? Hombre prudente recoge en verano, quien duerme en la cosecha quedará avergonzado. Versículo 6, la cabeza del justo atrae bendición, ¿sí? Y la boca del malvado oculta violencia. El justo, el malvado. El recuerdo del justo es bendito, el nombre del malvado se extingue, ¿sí? El justo es bendito y el otro se extingue. Versículo 8, hombre juicioso acepta los mandatos, labios necios corren al precipicio. Juicioso, necio, ¿sí? El que se porta honradamente está seguro, el que actúa torcidamente es descubierto. Honradamente, torcidamente, ¿ok? Mirar con malicia acarrea sufrimientos, corregir con franqueza trae la paz. Fuente de vida es la boca del justo, la boca del malvado oculta violencia. Justo, el malvado. Entonces, ese es el paralelismo antitético, dos ideas en paralelo, antitéticas o contrarias, anti, ¿sí? Entonces aquí tenemos paralelismo antitético, pero a nivel macroscópico. ¿Ok? Aquí en Proverbios 10 a nivel microscópico. ¿Ok? Entonces estamos comprendiendo el rompecabezas bíblico. Bien. Entonces, Adán, el primer Adán, este es el último Adán. ¿Sí? Este es hecho del polvo de abajo, Adamá de la tierra, y este viene del cielo de arriba. Ahí hay un paralelismo antitético, ¿sí? Una simetría y también recursividad.
El jardín de las delicias. Acuérdate que Gan Eden significa el jardín de las delicias en hebreo. Bueno, dice aquí, luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén. Ahí estamos hablando de la Biblia de Jerusalén. Al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, ¿dónde se encontraba? En medio del jardín. ¿Sí? Grábatelo bien. Haz de cuenta que este libro es el jardín de Edén. ¿Dónde se encontraba? En medio, en el centro. Era el ombligo del árbol, del Gan Eden, del jardín de Edén, del paraíso. ¿Ok? Entonces, también se encontraba el árbol del conocimiento. Algunos comentaristas dicen que los dos árboles se encontraban en el centro, otros dicen que nada más el árbol de la vida. Porque cuando leemos Génesis parece ser que los dos estaban en el centro, dice. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice aquí. Génesis capítulo 2, otra vez en la Septuaginta. Kai ela benkyrios hotheos ton anthropon. On eplasen kai ethe to autonen paradison. Ergasestai kai filasen. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo en griego, en la Septuaginta griega? Dice, y tomó el Señor Dios al hombre y lo puso en el paraíso, lo colocó en el paraíso, para que lo cultivase, lo trabajase y además lo cuidase, lo cultivara, ¿sí? Lo trabajara y lo cultivara y lo cuidara. Entonces es lo que dice aquí en griego. Kai eneteila tokirios hotheos to adam legon apopantos xilo tu entoi paradison brosei fage. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en griego? Está diciendo que Dios le dijo a Adán, de todos los árboles, Silón, del paraíso, puedes comer. ¿Ok? Otra vez Silón, otra vez paraíso. Cuando Jesús está clavado en el madero, ¿qué le dice al malhechor? Cuando Jesús está clavado en el Silón, en el estauros, en la estaca, en el madero, en el leño, ¿qué le dice al malhechor? Estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Apode tu xiluto ginosque incadón kai poneron u fageste ab auton enden gemera fagete ab autothanatoi apothaneste. Este es un pasaje de Génesis capítulo 3, ¿sí? Dice que Dios puso querubines para salvaguardar al árbol de la vida, ¿sí? Dice, porque el hombre ya ha comido del árbol, y ya, dice, ya es como nosotros, conociendo lo bueno y lo malo, y entonces hay que prohibir su acceso al árbol de la vida, porque no sea que muera, que viva para siempre, ¿no? Entonces, el día que viva para siempre, sin falta morirá. Es lo que está diciendo. Aquí está. Entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí? En la Biblia de las Américas, Génesis 3:22. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, bueno,
Aquí tenemos una concepción artística de Adán, de Eva, y aquí están en el Paradisos, ¿sí? Y aquí están en comunión con la flora y la fauna. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta imagen del Paradisos, del paraíso? Porque este es uno de los temas más recurrentes o que se repiten una y otra y otra y otra vez en las Santas Escrituras. Y lo vamos a ver ahorita por qué. De principio a fin, la Biblia puede resumirse de un paraíso perdido a un paraíso recobrado, restaurado. ¿Sí? ¿Dónde habla del paraíso restaurado? Lo vamos a ver después, pero en el Apocalipsis te habla de la Nueva Jerusalén y la descripción que da de la Nueva Jerusalén es idéntica a la que se da del paraíso. Lo vamos a ir viendo ahorita, ¿ok? Entonces aquí está el torrente de agua, el agua que sale del jardín de las delicias. ¿Qué significa Gan Eden? Jardín de las delicias, ¿sí? Jardín del placer, pero de un placer, obviamente, en este caso legítimo, dado por Dios, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos a Juan capítulo 19, en griego, ya en el Nuevo Testamento, el texto griego de Nestle Aland. Y fíjate, no lo voy a leer todo porque está largo el pasaje, pero utiliza la palabra estaurosan, estauró, ¿sí? Que es un sinónimo de xilon, árbol. Estauró es estaca, ¿sí? Estauró, estaurosa. Entonces aquí dice estaurón, ¿sí? Dice que llevaron el estaurón, la estaca, a un lugar llamado el lugar del cráneo, topon cráneo, el Gólgota en hebreo, ¿no? En arameo. En hebreo dice aquí Gólgota, ¿sí? Y entonces sobre ese poste clavaron, ¿sí? Estaurosan a un lado de Jesús, ¿sí? Dice uno a un lado y otro al otro lado, y en medio de ellos estaba Jesús, es lo que dice aquí en griego. Y entonces se escribió el titulum, titulum, en latín titulum, arriba, ¿sí? Que Pilatos mandó escribir arriba sobre el madero, ¿ok? Staurú, sobre la estaca. Y entonces estaba escrito Jesús Jonas Horaios Jo Basileus ton Judaion, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. ¿Ok? Y este título también estaba, dice aquí, en este lugar, estaba escrito en hebraisti, en romaisti y en helenisti. Es decir, en hebreo, en latín y en griego. ¿Ok? Pero utiliza la palabra staurú, estaurosan, staurón, estaca, leño, xilon, árbol. ¿Ok? Aquí tenemos otra vez Juan 19, ¿verdad? Y que los sacerdotes le reclamaron a Pilato y le dijeron que no escribiera el rey de los judíos, sino soy el rey de los judíos, para mofarse más de Jesús, ¿verdad? Y aquí dice Basileus eimi ton Judaion, o sea, como diciendo, él solito se hace llamar el rey de los judíos. No le pongas rey de los judíos porque él solito se autonombra, y entonces ponle soy el rey de los judíos, para burlarse más de Jesús, ¿sí? Pero los soldados que habían empalado a Jesús, colocado en la estaca, la mayoría de traducciones dicen crucificado, dice, tomaron sus prendas de vestir y entonces, dice, hicieron de ella 4 partes, y entonces cada uno de los soldados se quedó con una parte, e incluso del quitona. Quitona significa la prenda de vestir exterior.
y entonces se jugaron por suertes, vamos a decir, con los dados o con algo así, las prendas de Jesús. Entonces, bueno, ese pasaje del Evangelio de Juan te lo coloqué ahí para que veas que se utiliza stavros o xilón, ¿sí? Y fíjate lo que dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, ¿sí? En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Apocalipsis 22:14, las tres citas de la Biblia de las Américas. ¿Ok? Y aquí tenemos el texto griego, por eso estoy situando de la Septuaginta, porque como ya expliqué, los escritores del Nuevo Testamento usaron la Septuaginta. Dice aquí, Echon husato tito pneuma lege tas ecclesias ton niconti doso auto y fage ectop silu teso es del árbol de la vida xilon joestin ento paradeiso Zutheu. Está en el paraíso de Dios. ¿Ok? El árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí están las mismas frases, los mismos vocablos, las mismas palabras, las mismas sintaxis de la Septuaginta griega en Génesis capítulo 2. Por eso puedo hablar de paraíso perdido a paraíso restaurado. ¿Ok? Bien. Apocalipsis 22, versículo 2. En mesotes plateias autes kai tu potamu en teucen kai ekeithen silon soes. Otra vez, el árbol de la vida. Silon, xilófono. Soes, viviente. Poiun carpus dodeca. Kata mena ekaston apodidus sinton carpon autu kaitofilatos xilu eis terapeian ton etnon. Terapeian, para la curación, para la terapia de las naciones. Su fruto, carpón, de ahí viene la palabra carpo, los huesos del carpo, ¿sí? En la mano. Bien, Macario hoi plinontes tas stolas auton. Inastai exusia ton epitoxilon tesoes. Fíjate la expresión aquí. Silon soes. Silon tesoes, el árbol de la vida. Caipos pilosein eiselthos in eisten polin. ¿Ok? Entonces es las mismas frases que usa la Septuaginta griega en Génesis capítulo 2. Por eso lo estoy transcribiendo en griego. Porque esto por lo general no se aprecia ni en inglés, ni en español, ni en francés, etc. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a entrar a este tema. El Edén era un templo. No te lo pierdas para el siguiente video. Te voy a explicar por qué el jardín de Edén, el Gan Edén, el jardín de las delicias, era un templo de adoración a Dios. No te lo pierdas.